Lo dijo él. A primera hora. Gracias a la gentileza de Nicanor Moscoso, que está conectado ahora mismo con nosotros vía telemática. Con él, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, vamos a generar este diálogo periodístico y vamos a conversar sobre el resultado electoral. Simplemente actualizo la información a esta hora. No se ha movido desde que Andrea presentó los resultados en la primera parte de este espacio. Hay un 97.04% de actas válidas, ahí está en la pantalla. 55,65% para Daniel Noboa, que alcanza 5.735.203 votos, versus 44,35% para Luisa González, que logra 4.570.057 votos. Señor economista Nicanor Moscoso Peso, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí ya amaneciendo con resultados electorales y bueno, esperando que el Ecuador tenga mejores días en el futuro. Gracias. A ver, yo le he puesto el título de esta entrevista. ¿Sorprendió el resultado electoral? Y apelo a su experiencia como especialista electoral e incluso como expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo leemos el resultado? Bien, yo creo que sí, es excelente el título que le ha puesto, yo lo vi y me sonreí, de que es exactamente lo que ha sucedido en el Ecuador. Ha sido una sorpresa electoral para todos, incluso para quienes ganaron las elecciones, no estaban preparados para un triunfo tan abultado como el que se ha dado. Es un triunfo similar al que tuvo Rafael Correa contra Álvaro Noboa en el 2006, o sea, se ha repetido 20 años después, pero al revés. Entonces, las mismas cifras que manejaban las encuestadoras, tanto del área correísta como del área de ADN, manejaban cada uno ganando máximo con 3-4%, es decir, 51, 52 a 48, 49, y obviamente que fue sorpresivo el resultado que se ha dado, pero esa es la voluntad de los ciudadanos, eso es lo que se demostró en la práctica. Esto sucede muchas veces en algunas elecciones. El asunto aquí es lo sorpresivo, porque ninguno de los dos lo esperaba, o sea, ninguno de los dos nunca pensó que podía ganar con estas diferencias, y se acentúa cuando en los días previos todas las encuestas de lado y lado daban triunfos muy estrechos, 51-49, y los dos exit poll que hicieron empresas allegadas a cada uno de los partidos políticos en contienda, también daban similares para cada uno. ¿Sí? Por eso la diferencia amplia que existe. Y le digo, es una muy buena sorpresa para el Ecuador, porque yo en muchas ocasiones lo he dicho, en situaciones como la que estaba viviendo el Ecuador, lo mejor es que cualquiera de los dos que gane sea con una ventaja tan amplia como la que hemos visto, para que no queden dudas sobre el resultado. Y en eso coincidimos también sobre esta ventaja amplia que podría darle más tranquilidad al país sobre quién es verdaderamente el ganador. Quisiera preguntarle también entonces respecto de estas encuestas que habían tenido ambas candidaturas, que les ponían solo con una distancia del 0.4 décimas, más o menos, digamos, difiriendo entre quién estaba a la cabeza y quién no. ¿Cómo lee usted esta actuación, digamos, de las encuestas que incluso se utilizan para precisamente crear la estrategia de campaña? Sobre esa base se estaba creando la estrategia de campaña. ¿Cómo revisar eso también? Mire, ya lamentablemente en el Ecuador las encuestadoras nos han dado unas pésimas experiencias, principalmente en lo que publican, porque sin duda quienes tienen la información básica pues la conocen. Yo creo que en esta ocasión ni siquiera los ganadores pensaban que iba a ser esa la diferencia. Ellos consideraban también un 41-42%. Pero creo que el CNE ya a estas alturas de la vida debería prohibir la publicación de estos exit poll minutos después de terminada la jornada electoral. Estos exit poll se los utilizaba cuando cuando ingresar las actas para los organismos electorales era demorado, es decir, que terminaban a las 5 y recién a las 10, 11 de la noche conocíamos ciertos resultados, porque había demora en la entrega de la información, es decir, que las actas tenían que viajar hasta un centro de cómputo y en el centro de cómputo comenzaban a tipearlas y eso demoraba. Pero hoy en la actualidad
ya a la hora después, peor en casos como este, que solo se registran 2 candidatos, una sola papeleta, y vimos la experiencia ayer que a las 6 de la tarde comenzamos a ver ya aparecer resultados, y a las 6:30 de la tarde teníamos un 15-20%, y eso es suficiente para ya tener una proyección y tener ya un resultado. Fíjense ustedes que de ayer, cuando ya iba un 10% de actas procesadas, el resultado fue similar al que tuvimos al 100% al 98% que están ahora. ¿Cómo entendemos, ya revisando los resultados, ¿no? Esta distancia de 11.3% entre Daniel Noboa y Luisa González? Pero quiero detenerme en el caso de Luisa González. Luisa González logra el 44,35%. Al momento son 4 millones, déjeme le digo exactamente el número, que lo tenía aquí, 4.570.057 votos. Inicialmente, digamos, estaba ocurriendo un fenómeno que estaba sacando menos votos que en primera vuelta. Finalmente ella tiene casi a este momento 60.000 votos, números redondos, más que en primera vuelta. El crecimiento de Luisa González es muy pequeño. ¿Cómo lee usted que no creció tanto Luisa González? Cuando, por ejemplo, había una enorme expectativa respecto de los votos que obtuvo la Unidad Sisa, que fueron como 550.000 en la primera vuelta. Si bien es cierto, los votos no son endosables, pero uno hubiese pensado que esa votación de la Unidad Sisa de Pachacutic se hubiese trasladado en su mayoría a Luisa González por un tema tal vez de consistencia ideológica, etcétera. ¿Por qué no creció Luisa González, economista Nicanor Moscoso? Mire, lo que sucede es que en el Ecuador ayer nace un nuevo líder político. Nosotros en el Ecuador, luego de que Jaime Nebot prácticamente se retirara de la política, como se encuentra actualmente, teníamos sola a Rafael Correa como el único líder nacional. Entonces, con los resultados que tuvimos en primera vuelta, prácticamente van a desaparecer los partidos políticos como Centro Democrático, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, etcétera, y se posesiona un nuevo liderazgo de la derecha. O sea, la derecha serrana y la derecha costeña se han unido junto a Daniel Noboa, es decir, Daniel Noboa ha captado ese posicionamiento, y lo que ha hecho ahora en una segunda vuelta es captar a esa votación de centro que quedó, que en la primera vuelta no habían elegido a ninguno de los dos. Esto también significa que el techo que tiene la Revolución Ciudadana como tal es pequeño, pero normalmente así sucede. Fíjese, por ejemplo, cuando Abdalá Bucaram le gana a Jaime Nebot en el año 96, precisamente Abdalá tenía el voto del populismo y Jaime Nebot el voto de la derecha. Pero el pueblo en un momento determinado elige una de las dos, y en este caso eligió a Daniel Noboa como una nueva esperanza, con un nuevo posicionamiento. Perdón que le interrumpa, si yo voy al año 96 que usted acaba de citar, esta segunda vuelta entre Nebot y Bucaram, o Bucaram y Nebot, Bucaram le sacó casi 9%, casi 9 puntos de distancia a Nebot, entre la derecha representada por el socialcristiano y el populismo representado por Bucaram. Así es. Sí, y le sacó, y mire, y la distancia fue mayor que eso. Lo que sucede es que en ese tiempo no existía la tecnología que hoy tenemos, y los que tipeaban las actas, pues quitaron un poco de votos. Yo creo que en esa ocasión, siquiera con el 13 o 14%, Abdalá le ganó a Jaime Nebot, ¿no? Pero eran otros tiempos, igual que en el año 98, cuando le hicieron el fraude a Álvaro Noboa, que también los que tipeaban las actas eran los que decidían a última hora quién era el presidente de la República. Entonces, pero esta diferencia se da así. El centro, las personas que no tienen una identificación total, ya sea con el progresismo que se llama ahora, no populismo, o la derecha, toman la decisión y se van por uno de ellos, y por eso es que tenemos estos resultados. Lo mismo sucedió en el año 2006, cuando a la final fueron Rafael Correa y Álvaro Noboa. Álvaro Noboa en la segunda vuelta se le une la derecha, el Partido Social Cristiano, se le une y la derecha serrana se unen a Álvaro Noboa. ¿Y qué es lo que pasó? Que el populismo y las izquierdas se unieron todos a Rafael Correa, y Rafael Correa también ganó como el 53% al
hasta el 55 al 45%, o sea, muy similar a lo que estamos viviendo ahora. Ahí fue, exacto, fue 56%, casi 57% versus el 43%. Correa le sacó 13 puntos de distancia a Noboa en 2006, economista. Así es, y miren, lo que sí va a pasar de hoy en el Ecuador en adelante es que vamos a tener un bipartidismo. Lo que tanto reclamaban muchísimos de tener un bipartidismo, ahora lo vamos a tener. Porque en la derecha está muy lejos de nacer cualquier dirigente que pueda estorbar la votación que está sacando Daniel Noboa. Porque además él desde la presidencia y con el carácter que ha demostrado no va a dejar crecer absolutamente a nadie alrededor de él políticamente. O sea, ya el ejemplo fue lo que pasó con Topic, por ejemplo, ¿no? Entonces, así cualquiera de derecha que quiera surgir políticamente va a tener serias dificultades para hacerlo, y él va a posesionarse como el líder de ese sector de la política ecuatoriana por mucho tiempo. ¿Cómo entender también el resultado de la Revolución Ciudadana? El resultado que se obtiene en primera vuelta es de 4.500.000 votos, y para esta segunda vuelta, hasta las actas escrutadas que tenemos hasta ahora, que es más del 90%, hay 4.435.000 votos, es decir, alrededor de 65.000 votos que estuvieron con Luisa González en la primera vuelta y en esta segunda vuelta ya no los obtuvo. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo, cómo entender estos resultados? Mire, Luisa González al final va a tener como unos 80.000 votos más de lo que consiguió en la primera vuelta. Aquí hubo una polarización de ese sector que no votó por ninguno de los dos. Los que no votaron por ninguno de los dos votaron más por compromisos familiares, porque son amigos, etcétera. Por eso es que vimos nosotros candidatos que sacaban menos del medio por ciento, ¿no? Y esas personas decidieron por una línea. Aquí lo que yo veo es que también otro que queda extremadamente golpeado es el movimiento de la CONAIE. La CONAIE que no supo tener una idea general de con quién aliarse en la segunda vuelta. ¿Para usted es un perdedor la CONAIE? ¿Pachacuti y la CONAIE son perdedores para esta segunda vuelta? Mire, son tan perdedores y van a perder mucha dirigencia de ellos que se va a unir a Daniel Noboa. Y va a ser muy difícil que ellos tengan un nuevo liderazgo como para poder ejercer una posición política. El Pachacute, con esto que le sucede ahora en la segunda vuelta, de que sus dirigentes firman un convenio electoral con la Revolución Ciudadana, con el presidente de Pachacute ahí, y luego de los consensos que tuvieron, y que su militancia no haya acompañado esa votación, sino que haya seguido a los líderes de la CONAIE que estaban con Daniel Noboa, porque por eso es que no firma la CONAIE el convenio, sino que lo firma Pachacute. Pero Pachacute es solo el brazo electoral, el brazo político. Pero muchos dirigentes de la CONAIE ya trabajaron en primera vuelta por Daniel Noboa y ellos convencieron a sus compañeros de seguir la línea de Daniel Noboa. Pero esa desunión que han tenido les va a costar mucho recomponerla para futuras elecciones. No es nada raro que en las siguientes elecciones Pachacútec no alcance quizás unas mínimas alcaldías y quizás ninguna prefectura, porque se las habrá captado ya los dirigentes que se han unido a un caballo ganador, que es Daniel Noboa en este momento, ¿no? Y eso va a pasar en las próximas elecciones municipales, que muchas de los dirigentes, de las personas que trabajan en ADN, van a ser los candidatos a alcaldes y prefectos y van a partir con una votación importante que tiene Daniel Noboa. ¿Cómo entender también ahora mismo las reacciones que se están teniendo ya de la Revolución Ciudadana? Es decir, por un lado tenemos a Luisa González, que ha salido ayer a decir que no va a reconocer los resultados, pero en el transcurso de estas primeras horas ya hemos tenido pronunciamientos, por ejemplo, de Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, que dice que va a reconocer los resultados, de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en la misma postura, diciendo que va a reconocer los resultados. Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, que también ha dicho lo mismo. Es decir, hay tal vez una fractura dentro del movimiento, teniendo en cuenta las declaraciones de ahora mismo, quien es la líder representada en Luisa González, con, digamos, quienes están en la titularidad de los GATS. Mire, yo creo
la manifestación que ha tenido la candidata Luisa González, que sea de paso, hizo una muy buena campaña, peleó contra todo y llegó a instancias importantes. Ya esta decisión final es la que se obtiene en los momentos definitivos. Pero lo que yo creo que ellas hicieron anoche de manifestarse contra el fraude es para dejar sentado también sobre las irregularidades, y ahí lo leí ahora yo en un manifiesto, en que hablan de irregularidades como diferentes cosas que se dieron previo a las elecciones y en el proceso de las elecciones. De ahí, defender el fraude va a ser muy difícil, porque con estas cifras es prácticamente imposible que se pueda configurar un fraude. Y lo que hizo fue una manifestación política para que en un momento de efervescencia en que la gente no creía, porque como bien lo dice el titular de mi entrevista, sorpresivo, entonces sus militantes, su dirigencia estaba sorprendida y no aceptaba. Y si ella en ese momento aceptaba la derrota, iba a desinflar a su gente. Entonces lo que ha hecho es, por lo menos anímicamente en ese momento, mantenerlos. Y lo que están haciendo Marcela Aguinaga, los otros dirigentes, ya es más suelto para ellos, es más fácil, porque ellos no tienen hoy una responsabilidad, pero que les va a costar mucho lo que pueda pasar ya después de 2 años que tenemos las elecciones ya de municipales y de prefecturas. Entonces para ellos es fácil salir a responder en estos momentos, pero para la dirigente, la directora del partido y además la candidata, tenía que mantener esa situación política de su gente. Hoy ya en la mañana comenzarán a reflexionar los propios militantes y será ya un momento más fácil de ella de aceptar en algún momento los resultados, protestando sobre diferentes aspectos que se dieron antes de las elecciones, que se dieron en el proceso eleccionario, pero que no tienen absolutamente nada que ver con el resultado numérico. Resultado numérico es claro. El resultado numérico no se lo puede combatir. Fíjese usted, para ser así directo, para que regresemos al empate técnico o al triunfo de uno de los dos con 2 o 3, necesitaríamos tumbar 1 millón de votos. Y para tumbar 1 millón de votos necesitaríamos 10.000 actas con problemas de por lo menos 50 votos o 60 votos por acta. Lo que haría que fácilmente la Revolución Ciudadana, al momento que compara sus actas con las que publica el Consejo Nacional Electoral, podría comprobarlo. O sea, esto en las próximas horas pues ya podrán pronunciarse y tener ya una manifestación al país en otro sentido. El tema es que desde el discurso de la militancia o de un segmento, porque no son todos, hay un segmento de la militancia de la Revolución Ciudadana que reconoce el resultado. Creo que la expresión de Aquiles Álvarez es la más clara en ese sentido. Hace minutos David Chávez, que estuvo con nosotros y que, digamos, también comulga con esa orientación político-ideológica, reconoció el resultado y dice, bueno, ganaron y eso es, o sea, el país eligió y eso es lo que corresponde. Aguilar. Pero hay sectores, por ejemplo, del propio correísmo que insisten y que no entienden cómo experimentaron semejante crecimiento, superando su techo en primera vuelta, porque si uno revisa 2021 y 2023, el techo de Revolución Ciudadana había sido entre el 32 y el 33%, y logran el 44% en primera vuelta electoral, cosa que no les había pasado en los últimos años. Y ahora resulta que no logran crecer sino más de 60,000 votos. Entonces, hay gente que dice que no cuadran las cifras, que esto no tiene sentido. Yo le pregunto a usted si tiene o no tiene sentido desde el punto de vista estadístico, economista Nicanor Moscoso. Bueno, como usted me dice, economista, estadísticamente no tiene sentido, pero políticamente tiene sentido. ¿Tiene sentido por qué? Porque en una segunda vuelta lo que ha sucedido es que los partidos de derecha que ni participaron, porque ojo, en esta ocasión fue acertado lo que hizo Daniel Noboa. No aceptó absolutamente de nadie el apoyo. Por ahí salió la señora Andrea González a decir que iba a votar por él nunca lo tomó en cuenta, nunca consideró reunirse con un dirigente de ningún partido, ¿no? Entonces él en esa forma está totalmente limpio de los amarres, y es probable que ese tipo de cosas también fue lo que le gustó a la ciudadanía, a aquellos que, mira, lo que sucede es que la primera vuelta terminó siendo una segunda vuelta en realidad, y el 12%, porque solo el 12% es el que quedó en el aire.
de votantes que fueron a Pachacute, que fueron a diferentes organizaciones y candidatos. Y esos fueron los que tomaron la decisión. O sea, estadísticamente no se vería viable que el uno crezca apenas 200.000, 100.000, 80.000 votos y que el otro crezca 1.200.000 votos. O sea, estadísticamente no se razona, pero es el resultado político, es el resultado de las elecciones y de la voluntad popular. Correcto, economista. Y lo último, a propósito de una inquietud, ya lo tengo a Nils Olsen, ya vamos a conversar con él, está en la antesala. Lo último, y es una pregunta que mi colega Daniel Montalvo me pide que le haga. Con este resultado y con esta película, lo que ha pasado en Pichincha y en Quito, todavía no tengo el resultado cantonal, pero sí el de Pichincha, en donde hay una clara victoria de Noboa. El principal damnificado, le pregunto, más allá de que cada elección es diferente, pero podría ser el alcalde Muñoz y la intención de revocarle el mandato, más allá de que todavía no empiece el proceso de recolección de firmas. Eso puede tomar 6 meses y luego un par de meses más hasta que haya, si es que finalmente las mismas se completan, el referéndum revocatorio. ¿Cómo le ve usted? Con eso cierro, Nicanor. Sí, mire, obviamente que quedan golpeados los candidatos, los alcaldes de Guayaquil, el alcalde de Quito, la prefecta del Guayas y la prefecta de Pichincha sobre su futuro político. El tema obviamente que el tema de la recolección de firmas va a tomar fuerza y habrán muchos aspirantes que ya quisieran ver salir a Pavel Muñoz, que no deja de ser una figura de la Revolución Ciudadana, y poderle revocar el mandato. Eso es trágico siempre para cada una de nuestras ciudades, pero es un escenario en el que fácilmente se puede concluir. Y esto de ahí sería pues un golpe. Y además una cosa, pues la alcaldía de Quito la ganan con menos del 30% Pavel Muñoz, como los anteriores electos como alcalde, ¿no? Y en Guayaquil la ganó con el 40% Aquiles Álvarez, pero en Quito la ganan, tengo entendido, con menos del 30%. Entonces no es que tenga un gran apoyo que lo vaya a perder, sino que ganan con la justa porque hay muchos candidatos y se reparten la votación. Correcto. Economista Nicanor Moscoso, muchas gracias. Buenos días, economista. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Muy amable al especialista electoral y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Nicanor Moscoso Peso, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.